Ayer hicimos dos botones en donde se sumaba nada más una parte de los elementos de la matriz. En el primer botón sumamos los elementos de la diagonal principal y en el segundo los elementos de la diagonal inversa. Hacíamos un análisis para encontrar esos elementos. Todo es a través de los subíndices. El manejo de los subíndices es lo que nos da la posibilidad de manipular la información de un arreglo. En este caso son dos subíndices, ¿verdad? Entonces, en la diagonal principal llegamos a la conclusión de que esos elementos son los en los que el renglón y la columna son iguales. De hecho, eso lo podríamos hacer con un ciclo, con un solo ciclo. Bueno, y luego para la diagonal inversa, ¿qué fue lo que hicimos? Analizamos la suma de los renglones de cada posición y llegamos a la conclusión de que los elementos de la diagonal inversa son aquellos en los que, ¿qué? En los que su renglón más columna da igual que la dimensión menos 1. Aquí, si la dimensión es 5, la diagonal inversa lo ocupan todos los que su suma me da 4, ¿verdad? Entonces, esta lógica, este análisis, lo reflejamos en nuestro ejercicio. Acá. A ver, sería aplicación matriz visual. Antes de revisar, de probarlo, pues revisamos el código. Y aquí es en donde, en la diagonal principal, bueno, ojo con esto. Para el cálculo de la diagonal principal y la diagonal inversa, debemos validar que las matrices sean cuadradas. Pero en lo que viene en el proyecto, no hay esa restricción. Todo lo que se les pide se puede hacer con cualquier matriz, no tiene que ser cuadrado. Aquí sí, esto tiene que ser cuadrado. Bien. Y aquí es donde nosotros establecimos la condición que habíamos definido acá en el análisis. Aquí dice, ¿verdad? ¿Dónde quedó? Si recorriendo con dos ciclos todos los elementos de la matriz, cuando el renglón y la columna son iguales, entonces pertenecen a la diagonal principal. Y es la condición con la que sumamos los elementos. En cambio, bueno, ¿y cuántos elementos son? El número de elementos de la diagonal principal coincide con la dimensión de la matriz. En la diagonal inversa, ¿cuáles elementos son los que vamos a sumar? Pues cuando el renglón más columna es el tamaño de una dimensión menos 1. Ahí es donde lo sumamos, ¿verdad? Bueno, ahora lo que vamos a hacer, ayer comentábamos que sería bien padre que se vieran en colores, ¿verdad? Los elementos que estamos considerando en la suma. Por ejemplo, aquí, de 7 por 6, pues eso no me va a permitir obtener la diagonal principal, ¿verdad? Ni la diagonal inversa. Tiene que ser cuadrada, entonces le decimos, bueno, que sea cuadrada, volvemos a dimensionar, aleatorios, y ahora sí, la diagonal principal es esta suma, la diagonal inversa es esta suma. Pero, pues el usuario ahí como que no vería exactamente qué es lo que se está sumando. Puede imaginarse, pero decíamos, ¿qué padre sería que pintáramos de otro color la diagonal principal o la diagonal invertida? Bueno, eso les decía, sí se puede, pero implica más código. Entonces, lo que vamos a hacer, no es este, ¿verdad? Ok, sí. Ya habíamos puesto ese campo, esa text area. Recuérdenme, ya, ¿verdad? Bueno, pero lo que vamos a hacer ahora es que si le doy diagonal principal, que aquí se vean los elementos de la diagonal principal. Nada más esos. Y en las demás posiciones en donde no van elementos de la diagonal principal, vamos a poner un guión. Y eso lo menciona el proyecto también. Entonces, fíjense, ¿cuál es la función que me muestra los elementos de la matriz? Lo tenemos por acá, ¿no? Una función que se llama mostrar matriz. Entonces, realmente vamos a hacer casi lo mismo, pero con una condición. Así es que voy a copiar este código. Pero lo vamos a hacer ahora sobre otro JText, ¿no? ¿Qué nombre le pusimos? ¿Se acuerdan? Al otro JText, área. Ahorita lo revisamos. Resultado, JText resultado. Ok, entonces aquí en diagonal principal, una vez que ya hizo la suma y la puso ahí el resultado, entonces vamos a mostrar esos elementos. Vamos a mostrarlos, pero sobre la matriz resultado. JText resultado.
Le voy a cambiar nada más el JText, así, y acá JText resultado. Si lo dejara así, ¿qué sucedería? ¿Se imaginan qué sucedería si lo dejo así? A ver, vamos a checar. Miren, mencionar aleatorios, si le doy diagonal principal, me suma, pero pues acá quedamos igual, ¿no? Porque pues me está poniendo otra vez todo, nada más que en otro JText área. Vamos a, con la misma condición que obtuvimos la suma, vamos a aplicarla a la salida de los datos. Entonces, fíjense, aquí es donde, cuando un elemento es parte de la diagonal principal, ¿cuándo qué? Acá lo tenemos. Cuando el número de renglón es igual que el número de columna. Entonces, le vamos a decir aquí, si R es igual a C, entonces está bien que pongas el elemento de la matriz, pero si no es eso, un else aquí, si no es, entonces vamos a poner un guión en el lugar donde debería ir un dato. Voy a copiar este porque, bueno, pásale. Miren, ¿se acuerdan que yo tuve cuidado? Claro que no es lo ideal, pero yo tuve cuidado de que los elementos de la matriz todos tuvieran un entero, un punto y un decimal, ¿verdad? Para que se vea parejito. Entonces, con la misma idea de que se vea uniforme, ¿cuántos caracteres ocupa cada dato de la matriz? Es un entero, un punto y un decimal. Se ocupa 3, ¿no? Bueno, en lugar de datos, vamos a poner 3 caracteres, un espacio, un guión y otro espacio. Y que le agregue los espacios igual que el otro. Aquí podemos pegar las dos cadenas porque realmente es una sola cadena. Pero para que se aprecie qué es lo que estamos haciendo, cuando no coincida con renglón y columna, no vamos a poner el dato de la matriz, vamos a poner un guión. ¿Sí? Bien, vamos a probar. Me voy a quitar eso. Vamos a confiar que no va a salir ninguna excepción. Le digo aquí, de 7 por 7. Dimensionar aleatorios, diagonal principal. Vean que del lado derecho solo se ven los datos de la diagonal principal. Y en los demás que se ve, puros guiones, ¿no? Ahora, para que esto se vea más o menos así decente, necesitamos asegurarnos de utilizar un tipo de letra que sea no proporcional. Yo ayer les preguntaba, si ustedes escriben un texto con su letra y les toca escribir una W y luego un 1, pues obviamente la W va a ocupar más espacio que el 1, ¿verdad? Así lo hacen casi la mayoría de las letras. Pero las primeras letras que existían para la computadora, sobre todo para las impresoras y para las pantallas también, era no proporcional, o sea, cada carácter ocupaba exactamente el mismo espacio, incluyendo el carácter espacio. Entonces, para que esto se vea así parejito como lo estamos observando, es necesario que pongamos un tipo de letra en los text area que sean no proporcional. Y yo les dije cuál, ¿no? ¿Cuál era? El Courier. New Courier, ¿verdad? No sé si, a veces lo veo como New Courier o o Courier New. Así. Puede haber otros tipos de letras que yo ahorita no me acuerdo, pero ese es el que cada vez que queríamos que fueran parejitos, que cualquier carácter, incluyendo el espacio, el punto, la I, la W, todos ocupan el mismo espacio físico. Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues lo mismo, pero con la diagonal inversa. Aquí ya queda muy claro qué es lo que está sumando. Si, a ver, jóvenes por allá, están muy risueños. Eh, Aquí ya es bien claro que este 33.9 es la suma de estos elementos, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer lo mismo para la diagonal inversa.
En la diagonal inversa, la condición para que sea parte de esa diagonal es que el renglón más la columna sea igual al tamaño del arreglo menos 1 en cualquier dimensión. Aquí le puse datos len. Bueno, entonces vamos a copiar y pegar esto, ¿verdad? Lo que ya tenemos en el botón de la diagonal principal, esto, lo voy a copiar ahora en la diagonal inversa. Acá al final. Estamos en el botón de la diagonal inversa. ¿Qué es lo único que voy a cambiar? ¿Sí? Bueno, el ciclo, los ciclos siguen recorriendo toda la matriz, pero ponen un elemento con un dato o con un guión dependiendo de una condición. ¿Cuál es la condición? Nomás la condición, ¿verdad? Si R más, es la misma condición de acá. Si R más C es igual a datos len menos 1. Estos ciclos están recorriendo toda la matriz, desde 0 hasta el tamaño de la primera dimensión, desde 0 la columna hasta el tamaño de la segunda dimensión. Y en el inter preguntan si la suma de sus subíndices es igual que el tamaño menos 1. Eso lo dedujimos por lo que vimos acá. A ver, ¿ya quedó? Sería, vamos a poner una de 6 por 6, dimensionar aleatorios, diagonal inversa. ¿Sí? Esta es la diagonal inversa. Entonces, esto que estoy haciendo con el diagonal normal o principal y diagonal inversa, es lo mismo que se les pide son 12 opciones del proyecto. Les van a tocar dos, ¿verdad? Ahí dice que les van a tocar dos. Entonces, fíjense. A ver, no sé si haya dudas de esto que acabamos de hacer. ¿Cómo dices? A ver, mira, ahí está el código. Nomás le cambié la condición. Lo copié de la diagonal principal y luego nada más le cambié la condición. A ver, adelantándome un poquito, si les tocara el primer renglón, ¿en qué cambiaría? Sí, mostrar el primer renglón, sumar y mostrar el primer renglón. ¿Cuál sería la condición? ¿Cuál es el comportamiento de los subíndices cuando es el primer renglón? Cuando R vale 0. Cuando R vale 0 es el primer renglón. ¿Y el último renglón? ¿Cuál es? Cuando vale len menos 1, ¿va? ¿Cuál sería la primera columna? Cuando la C vale 0. La última columna, cuando la C vale len menos 1. Bueno, len pero de la segunda dimensión, ¿sí? Menos 1. Bueno, todo eso es lo que van a aplicar en el proyecto. Acá, ¿quién le va a tocar ahí? Y precisamente, si no hay preguntas de esto, quiero irme a comentar rápidamente el proyecto. Me voy para acá, lo tengo por aquí. Aquí está, ¿sí? Realmente ya hicimos como el 30% del proyecto aquí en clase, ¿sí? Porque la apariencia, la interfaz es prácticamente la misma. Lo que cambia son los botones que van a hacer cosas diferentes. Dice, una aplicación visual Java, va a preguntar el usuario el número de renglones y columnas. La operación a realizar son las siguientes. A ver, quiero que ahorita me digan si tienen duda en entender qué es cada opción. Entender qué se pide. Luego, ya a ver cómo lo van a hacer, ¿verdad? Las periféricas, al cuadrado, los datos que se los grados. Están en la orilla. Periférica, por eso se llama el periférico, así, ¿verdad? Porque está en la orilla de la ciudad. Es lo que está alrededor, lo que está el contorno, es el contorno. Bueno, las no periféricas. Las no periféricas es lo que está dentro. Y ahorita lo señalamos. Bueno, pero miren, sumar y promediar cualquier renglón. O sea, el usuario, si la matriz, por ejemplo aquí, esta matriz, ¿verdad? No tiene que ser cuadrada. Nada más para estas dos operaciones, sí. Ok, bueno, entonces si aquí me dice promediar cualquier renglón,
yo quiero que le deben preguntar al usuario cuál renglón quieren sumar y promediar. Él puede decir el 1, el 0, el que él quiera. ¿Sí? Entonces, si me dice el 2, ¿qué debe aparecer acá? Pues nada más el renglón 2 y todo lo demás con guiones, ¿verdad? Ya por ejemplo el resultado lo puedo poner en un Sí, así como aquí, ¿verdad? Lo puedes poner como aquí. Pero, ¿cómo le preguntarían al usuario el número de renglón? Con un spinner. O sea, el usuario les va a agradecer que sea con un spinner, no con un campo de texto. Que el spinner, miren, o sea, nada más que ahorita andaba buscando uno, pero no lo encontré. Va a ser otro spinner. Estos dos son para renglones y columnas. Otro spinner que diga número de renglón que quieres ver o promediar. Y ese spinner, cuando yo le mueva aquí, le diga, quiero ver el 5, se debe ver acá nada más el 5. Pero aquí mismo le digo el 4, bueno, el 4, y se debe ver nada más este 4 acá. De tal manera que si el usuario se pone a jugar aquí con el spinner, así clic, 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 ¿qué se debe ver acá? Pues también como que el renglón va avanzando, ¿no? ¿Cómo sería? No, es que, mira, el spinner, como un botón, por ejemplo, un botón. ¿Cómo le hacemos para codificar el comportamiento de un botón? Le damos doble clic al botón, ¿sí? Ahorita nosotros no tuvimos que codificar el comportamiento del spinner, ¿no? ¿Verdad? Porque el spinner nada más nos sirvió para que el usuario pusiera datos y con el botón dimensionar tomamos los valores del spinner. Pero en el caso que yo les estoy diciendo, sí van a requerir codificar en el spinner, ¿no? Porque cuando el usuario le cambia el spinner, ahí se debe reflejar no, parece que es muy complicado, pero no lo es tanto, ¿eh? Si lo piensan un poquito, no. Ahora, ¿cómo codificaría yo algo del spinner? Voy a, este es un spoiler del otro más del proyecto. A ver, el del renglón. Si le dan doble clic, pues ahí se van a cansar porque no va a aparecer el evento, ¿sí? ¿Sí, ah? Bueno, el evento se tiene que activar de otra forma. Le damos botón derecho y luego eventos y luego chain. Vamos, porque normalmente en un spinner se codifica el evento cada vez que cambia el valor del spinner. Y aquí donde dice estate quieto, no, estate el cambio, ¿sí? Aquí. Y es cuando se abre el evento. Acá ya está el evento. Entonces, ojo con esto. Por eso les digo que es un spoiler. Vamos a detectar perdón, el número que el usuario puso ahí en el spinner. Lo voy a detectar y con eso voy a hacer algo. Yo sé que no, en este caso no aplica como número de renglón, bueno, porque ese es más bien para el total de renglones, pero ahorita quiero ver que cada vez que yo le cambie al spinner, me responde con lo que yo voy a poner aquí, ¿verdad? Entonces vamos a poner aquí, igual. ¿Cómo se llama el spinner? Renglones, ¿verdad? ¿Así? Así se llama, ¿no? Luego, no es un campo de texto, no es es un spinner. Por eso no tiene un getText, un campo de texto para obtener lo que está ahí. ¿Qué aplicamos? GetText, ¿verdad? Este es un spinner. Este tiene una función que se llama getValue, no getText, getValue. Bueno, ¿qué tipo de dato me regresa getValue? Ahí dice, ahí está el acordeón. Lo que sale del lado derecho de la ayuda de una función es el tipo de dato que regresa. Regresa un object, ¿sí? Por lo tanto, esto no es compatible. Lo que regresa es un tipo no primitivo, este es un tipo primitivo. Bueno, esto tendríamos que hacer una conversión. Le diríamos, ¿cómo convertimos entero? Integer.parse in, así. ¿Y qué tipo de dato me pide parseInt? Bueno, ya lo he dicho muchas veces, pide una cadena. Por eso con el getText no tenemos problema, le pasamos el getText al parseInt y lo toma la cadena y la convierte entero. Pero aquí, si yo lo dejo así, no me lo va a aceptar, porque getValue no me regresa una cadena, me regresa un object.
¿Cómo le hacemos para convertir cualquier tipo de dato a cadena? Concatenando una cadena nula. Más así. Aquí estamos haciendo como quien dice doble conversión. El object lo estamos convirtiendo a cadena para podérselo pasar al parseIn que me pide una cadena y ese parseIn lo convierte entero. Y entonces yo, este renglón es la variable que tomó el numerito que está en el spinner. Lo podemos comprobar con esto. J option pain punto show mensaje y le vamos a poner aquí renglón número y aquí le ponemos más renglón. ¿Okay? Esta variable renglón pues es la que utilizarían para la condición que mostrara nada más ese renglón. Por eso les digo que es un... A ver, vamos a checar. Dice aquí, le muevo a... Dice renglón número 1, ¿verdad? Le muevo al 2, es el renglón número 2. Es decir, que con esto estamos captando el valor que tiene el spinner. Que también lo hicimos acá, ¿eh? Lo hicimos en el dimensionar. A ver, jóvenes. Lo hicimos, en el dimensionar lo hicimos. ¿Dónde quedó? Aquí. Pero ese lo tomamos el último valor que tiene el spinner. Ese es el que nos interesa para dimensionar, ¿verdad? Pero imagínense que esto fuera, insisto, a los que les tocó el renglón que quiere el usuario, va a haber un tercer spinner donde diga el número de renglón. Y cada vez que el usuario le mueva ese numerito del spinner, se tiene que reflejar aquí ese renglón nada más. ¿Y cuál es el evento que van a codificar? El que acabo de mostrar aquí, el del spinner. De state chain. ¿Va? Entonces es el estado del cambio. ¿Sí? Bueno, ya está. Las celdas periféricas, bueno, como bien dijiste, por si alguien tiene duda, las celdas periféricas son las de la orilla. Por eso el periférico se llama así porque cuando se construyó estaba en la orilla, pero ahorita ya está en medio, ¿eh? Ya quedó en medio. Pero por eso se llaman periféricos, porque es lo que está en la periferia, en la orilla. Entonces, a los que les toque sumar de las celdas periféricas, es sumar todas las que están en la orilla, todas estas. Y a las no periféricas son las que están en el centro, las que no están en la orilla. ¿Qué otro dato pude? Debe haber me deben poner aquí, el botón de ejemplo, ¿qué va a hacer? Aquí lo dice abajo. Me va a poner la matriz de 7 por 5 y me va a llenar con estos datos, ¿no? Por eso es de ejemplo. Este es el ejemplo que me van a poner. Pero solamente la... No, la pura tabla, son los puros datos. Y luego yo ya hago lo que les tocó. Yo apruebo lo que les tocó, ¿no? Obviamente aquí, pues viene la suma y promedio de cada renglón y cada columna, pero pues ustedes nada más van a poner lo que les toque, ¿verdad? ¿Qué más? Un botón borrar. Corríjame si leí bien. Pero no vi nada de flow. Leíste bien, no leíste bien, porque no estaba, ¿verdad? Sí, no les voy a pedir algoritmo en este caso. ¿Por qué felices, hombre? Deberían estar tristes porque no van a hacer el algoritmo. Sí, bueno. Sí, es la pura aplicación. Lo que sí se pide es una documentación en donde, así como yo lo hice aquí, o sea, es que la documentación es que quede por escrito el análisis que se hizo, ¿sí? Entonces, a veces nada más me ponen el enunciado, documentación, nada más me ponen el enunciado. Y lo ponen bien bonito y así bien padre, pero pues no ponen la esencia, ¿verdad? Bueno, yo si documentara esto, pues le pondría, debe ir en alguna parte. O sea, ¿por qué decidí que la diagonal inversa es? Bueno, porque se hizo un análisis. Entonces, la documentación es
poner el análisis de cómo la lógica que usaron para calcular lo que les tocó. ¿Sí? ¿Qué más? Creo que nada más. Sí, ya vamos a poner la actividad. Ahí va la actividad. Al cabo ustedes son rápidos, hombre. A ver.